Bienvenidos, esto es Siembra y Cosecha. Vamos a conocer juntos todas las novedades del sector agropecuario y para eso vamos a recorrer nuestra provincia y les vamos a mostrar los eventos más importantes que se hicieron en el sector agropecuario. Esto y mucho más es lo que se viene. Desde operarios hasta dueños, contratistas, en la cual todos le sacan el jugo a todas las presentaciones que damos en cada día de campo. Una parte fundamental para poder hacer una buena plantación es romper aquellas capas compactadas que puedan haber en el lote y poder lograr una buena preparación de suelo. La idea hoy, cuando hacíamos todo lo que es extintor y control de incendio, era hacer toda una dinámica y que ellos aprendan cómo se maneja un extintor, cómo tienen que correr, cómo tienen que caminar. Junto a nuestros amigos de El Pionero, esta empresa que es distribuidora oficial de Precision Planting para aquí, para la provincia de Tucumán, estuvimos en Izcallacu, esto es al límite, ya en la provincia de Santiago del Estero, conociendo acerca de las novedades que tiene esta tecnología para la siembra y de qué forma el productor puede justamente ahorrar semilla, mejorar los rendimientos en sus cultivos y por supuesto tener una mejor calidad de siembra. Vamos entonces a compartir lo que fue este día de campo. Hoy día de campo de Precision Planting junto al Pionero, muchísima gente, gran convocatoria, así que bueno, felicidades Hernán. Bueno, muchas gracias y gracias por venir de nuevo, siempre están con nosotros cada vez que hacemos algo. Y hay operarios, contratistas y dueños de campo y encargados de campo, está bien variado el público, claro, con un interés en común que es lograr una calidad de siembra adecuada y mejorar la eficiencia del uso de la semilla y del suelo. Nosotros somos usuarios de Precision Planting hace aproximadamente 3 años, de los cuales el último año incorporamos todas las máquinas que van a siembra de maíz con Precision Planting. Incorporamos, digamos, siembras variables y estamos también haciendo fertilizaciones variables. Las mejoras son bastante buenas porque nosotros tenemos todos nuestros campos sistematizados con curvas de nivel, entonces el ahorro en semilla la verdad que es muy importante. Te puedo decir entre un 18 y un 20%, es muy importante. Y también las siembras las vemos de otra manera, mejor distribución, mejor espaciamiento. La verdad que muy buen resultado. La mejora absoluta y inmediata la tuvimos con los planteos de siembra de maíz. Gracias a Dios estamos en unos planteos como la gran mayoría de la gente incorporando el maíz masivamente y tratando de lograr una rotación cercana al 100% con maíz. Y sabemos que el maíz, por otro lado, responde muy bien a cambios tecnológicos, al tratamiento de semilla que tenemos, al ahorro de semilla y sobre todo una calidad de siembra que por ahora lo estamos viendo reflejado en rendimiento. La calidad de siembra en el cultivo de maíz es uno de los puntos fundamentales para el éxito del cultivo. Y bueno, estas nuevas tecnologías, o estas tecnologías que tienen un par de años, como Precision Planting, la verdad que vienen a apoyar y a ayudar muchísimo a facilitar la calidad de siembra, tanto en distribución espacial como en profundidad. Con lo cual, bueno, ya con empresas que están incorporando estas sembradoras con esta tecnología, se nota en el resultado del cultivo, en la implantación del cultivo, en el uso eficiente del recurso semilla, en la calidad de siembra, no tan solo en distribución espacial y temporal, sino también en el elemento de corte por sección, hace que no haya superposiciones. Y bueno, son todas nuevas tecnologías que sin duda van evolucionando y van mejorando y que aportan muchísimo al cultivo de maíz. Pablo, ¿qué te pareció este intercambio con los productores de acá de la zona? Muy bueno, muy bueno. Aparte teniendo en cuenta que hace mucho no venimos acá, como día de campo y con este formato, es la primera vez que venimos a la zona de Tucumán, Santiago del Estero. Tenemos muchos clientes acá desarrollados a partir de nuestro distribuidor, que es Hernán Álvarez del Pionero. Así que la verdad que el intercambio ha sido muy bueno, incluso teniendo presente que ha habido muchos eslabones de la cadena. Ya tenemos desde operarios hasta dueños, contratistas, en la cual todos le sacan el jugo a todas las presentaciones que damos en cada día de campo. Está muy claro los resultados que obtiene el productor a partir de esta tecnología, ¿no? Todo el tiempo cuando hablamos de nuestros productos o de Precision Planting, lo que hacemos siempre es darle valor.
sea, nosotros cuando presentamos un producto va asociado a valor. Y valor es factores robadores de rinde. Nosotros llamamos como factores robadores de rinde aquellos factores justamente que me van robando rinde y que nosotros tratamos de mejorar con nuestros productos abarcando distintas etapas de la siembra. Por ejemplo, si partimos de una sembradora que es mecánica, Sí, señor. ¿cómo podemos ir mejorándola? En realidad lo primero, cuando yo hablo de escalable, el primer paso es pasar a un neumático. Cuando hablo de neumático, es instalar una turbina neumática con todo el sistema neumático y recaer en un dosificador neumático. Y con nuestro primer producto, que es el dosificador neumático, el Biset. Bien, perfecto. Y después se puede seguir agregando más paquetes. Exactamente, nosotros lo que hacemos y llamamos de tecnología escalable. A partir de ahí de un Biset vos podés pasar a un motor eléctrico, lo cual me da un corte surco a surco y una población variable, o sea, jugar con variabilidad, generar variable en densidad de semilla, ¿sí? En población, y eso lo hacemos surco a surco. Entonces tenemos un motor eléctrico, corte surco a surco. A partir de ahí es seguir creciendo en equipamiento para ir impactando en distintos factores. Como yo te hablaba de diferenciar la parte espacial de la parte temporal. Ahí atacamos la parte espacial con un dosificador, un motor eléctrico y un tubo de bajada que se llama Wave Vision. Y a partir de ahí sí empezamos a recabar en productos impactando en la parte temporal. Bien, perfecto. Y podemos, por ejemplo, ajustar después lo que es profundidad de semilla y otras variables más que influyen en la siembra. En realidad, a través de todos nuestros sensores, tenemos mucha cantidad de sensores. De hecho, uno de ellos es nuestro producto que se llama Smart Firmer, que mide humedad de suelo, temperatura, materia orgánica y varias variables más. A partir de nuestros sensores, lo que nos permite es tomar decisiones. Entonces nosotros usamos mucho estos guías de campo justamente para enseñarle al productor, a ese operario, a que entienda conceptualmente lo que está viendo muchas veces en ese monitor. Nosotros tenemos nuestro monitor, nuestro display, que es sumamente amigable, pero nosotros necesitamos que lo que ese monitor, con toda la información que brinda, se pueda entender conceptualmente para actuar en consecuencia. Si uno entiende conceptualmente lo que está viendo, puede actuar en consecuencia en tomar decisiones sobre mi sembrador. ¿Podemos reflejar en números esta mejora que vos nos decís que obtiene el productor a partir de la incorporación de tecnología? Sí, tal cual. A ver, los números son variables dependiendo zona, dependiendo del ambiente. No nos olvidemos que esto es agronomía pura, acá estamos hablando de agronomía y la naturaleza siempre varía lugar a lugar. Nosotros lo que presentamos en los distintos lugares son datos a nivel nacional y también hacemos ensayos locales. Por ejemplo, desde el lado espacial nosotros podemos hablar, hoy en la presentación hablamos de un ahorro o una pérdida de rinde de 800 kilos por hectárea solo por singulación, espaciamiento y población. O sea, atacando esas 10 variables ya atacamos 800 kilos por hectárea. Y a partir de ahí empezamos a sumar. Como yo te decía anteriormente, cuando hablamos de la parte temporal, que no lo abarcamos mucho en este momento, tenemos el Delta Force, que es un producto de control de fuerza descendente. En esta charla también presentamos al Reveal, que es nuestro barrerastrojo activo, que estamos presentando en todos los días de campo. Tenemos también el Furrow Force, que es nuestro carro tapador. A partir de todos esos productos, nosotros en la acumulación, para decirte en kilos por hectárea de cada uno de esos productos, podemos hablar de, entre todos, otros 600, 700 kilos más. Es impresionante, es mucho. Es impresionante. Eso hablando específicamente del cultivo de maíz. Correcto, Después sí. nosotros trabajamos con todos los cultivos. Hoy también nos estamos interiorizando mucho más en granos finos. O sea, estamos trabajando en cultivo de trigo. También tenemos cultivos de soja, estudio de cultivo de soja con una respuesta muy marcada a lo que es de su uniformidad temporal. Entonces la verdad que estamos obteniendo muy buenos resultados. Y sigamos recorriendo nuestra provincia para que así compartamos más eventos agropecuarios. En esta ocasión estuvimos en el INTA FAMAYA. Esta institución, junto al RENATRE y la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán, realizaron una capacitación destinada al personal de empaque, con el objetivo de enseñarles sobre cómo actuar en caso de incendios. Y hoy nos encontramos en el INTA, estamos con Alfonso Máculos, gracias por esta entrevista, por este espacio, y hoy con una capacitación muy específica y sumamente útil, Alfonso. ¿De qué se trató? Bueno, hoy es una jornada más de capacitación del ciclo este que venimos haciendo para los productores y trabajadores del arándano. Hoy nos tocó el tema de manejo de fuego con demostraciones prácticas del manejo de los extintores, que ha sido de mucha utilidad para ver cómo se procede en el caso de incendios en la actividad, ¿no? Correcto. Yo creo que es muy importante esto porque, bueno, aparte de en los empaques de arándano hay mucho material combustible, es muy bueno que los trabajadores sepan cómo manejarse
cuando hace algún siniestro de estas características. Exacto, sumamente útil todo lo que pudieron aprender hoy, ¿no? Sí, Sumamente sí. necesario. No, sí, yo creo que es muy importante todo esto. Y bueno, como te decía, nosotros estamos en este ciclo de capacitación para toda la actividad arandanera. Son 17 jornadas, tanto virtuales como presenciales. ¿De distintas temáticas? De distintas temáticas a lo largo de todo este ciclo para todo lo que es la actividad. ¿Cómo combatir el fuego? Una charla sumamente interesante, indispensable. Indispensable, sí. Indispensable porque, porque yo creo que por ahí en las empresas se hacen muchos gastos, muchas inversiones y por ahí no se capacita a la gente correctamente o de manera práctica. Por ahí simplemente la capacitación pasa a ser una charla de 5 o 10 minutos y bueno, creo que lo pongo como INTA y junto con Renate, a través del convenio que tenemos, lo que tratamos de hacer es que esto sea dinámico, digamos que siempre a cada charla haya una dinámica. La idea hoy, cuando hacíamos todo lo que es extintor y control de incendio, era hacer toda una dinámica, que ellos aprendan cómo se maneja un extintor, cómo tienen que correr, cómo tienen que caminar, cómo lo tienen que descargar, cómo tienen que apagar un incendio, un principio de incendio. Bueno, me parece que está bueno eso de la dinámica, porque si no la gente, primero, creo que no se termina de consolidar la capacitación, entonces me parece que bueno esto de hacer práctica y dinámica. Llegas a 3 metros por lo menos, para sacar seguro. A la base del fuego y mover con movimiento así. Cuando hablamos, digamos, específicamente de la actividad agropecuaria o agraria, y en este caso arándano, yo trataba de que la gente entienda los diferentes tipos de fuego de hay. Clase de fuego A, clase de fuego B y clase de fuego C. A, básicamente todo lo que son materiales sólidos, por ejemplo, en un empaque de arándanos sería lo que es los pallets, sería lo que es los BIM, sería lo que son los clamshells, es decir, todo lo que es plástico. Hablamos de un fuego B, que hablamos de lo que es combustible, lo que es gasoil, lo que es nafta, lo que es lubricantes, lo que, aceites, lo que es también agroquímicos. Y hablamos finalmente de un tipo de fuego C, que es todo lo que son equipos energizados. A ver, en un empaque de arándanos tenés tamañadora, tenés equipo de frío, tenés equipo de selección, tenés volcadora, bueno, todos esos son equipos eléctricos, entonces la gente tiene que tener idea cómo combatir cada tipo de fuego y con qué tipo de extintor lo va a combatir, digamos. Por ahí las normas nos dicen una cosa, pero siempre hay que aplicar el sentido común. Esto de que, por ejemplo, no pongas un matafuego a 1 metro de un tablero eléctrico, porque en realidad si hay un incendio en un tablero no llegas al matafuego, es cosa de sentido común y básica. O por ejemplo, esto que charlaba de el tamaño de los matafuegos. Por ahí voy a empresas, por ejemplo, de arándano, que tienen mayoría de personal femenino y veo todos matafuegos, extintores, mejor dicho, grandes, de 10 kilos. Y la pregunta es, che, alguien, no sé, como vos, o alguien de 50, 40 kilos, ¿puede llevar un matafuego, un extintor de eso? No. Entonces, por ahí el sentido común creo que iba por ahí, por empezar a aplicar sentido común, junto con la parte teórica, pero siempre teniendo en cuenta el sentido común. ¿Qué recomendás entonces? ¿Cuáles serían los tipos de matafuego para esos tipos de fuegos, ¿no? Y básicamente para los fuegos eléctricos, digamos, lo que puede ser material eléctrico, el anhídrido carbónico, digamos, ¿sí? De dióxido de carbono, y para los otros tipos de fuego, el típico matafuego triclase ABC, digamos. Lo que sí recomiendo es estudiar esto de los tamaños y las distancias, digamos. Hay toda una normativa sobre eso, que para eso están los especialistas de higiene y seguridad, los técnicos de higiene y seguridad, pero como norma general, eso, y el sentido común. Esto, yo no voy a tener un matafuego que pesa 10 kilos de peso neto en un lugar donde hay mayores de mujeres, porque cómo hacen para llevarlo, para traerlo. Entonces, bueno, sí lo puedo tener en un taller, a lo mejor que son hombres, pero no en un empaque de mujeres. ¿Y dónde deben estar ubicados esos matafuegos? Los matafuegos siempre tienen que estar en lugares clave, digamos. ¿Qué son lo que yo llamo lugares clave? Cerca de tablero eléctrico, cerca de puestos agroquímicos, fundamentalmente esos dos lugares. Cerca, no pegado, que esa es la diferencia. No me sirve un matafuego, por ejemplo, tengo una zona de químicos pequeña, que pasa mucho en el arándano, y yo tengo el matafuego dentro de la zona de químicos. Y yo no lo recomiendo, porque si hay un incendio, ¿cómo no llegás al matafuego? Entonces, ponerlo cerca, pero no adentro, digamos. Un poco esa es la idea. Bien, ¿tienen que estar en el piso o tienen que estar elevados? No, los matafuegos tienen toda una normativa que es una baliza identificatoria que te identifica el tipo de fuego que controla y tiene que tener una altura entre 1,20 m y 1,40 m al gancho para que sea fácil de descolgar. Eso está estandarizado, digamos. Y tiene que estar en un lugar visible. Tampoco me sirve un matafuego puesto en un lugar donde no lo vea nadie. ¿Qué hacer en el momento de un incendio? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar? Básicamente con calma, punto 1. Si no tenés calma en una situación crítica no sirve. Sí. Primero, tener preestablecido, ya conocer los extintores de tu sector y básicamente no pensar que con un extintor vas a apagar un principio de incendio. Es decir, si yo corro, por eso no sé si viste en la dinámica, que lo hacía que jueguen con 2, 3 matafuegos. Bien, y ahí entonces estamos en pleno incendio. Sacamos el matafuego y ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Básicamente
como te digo, la calma, llegar, ponerse a 3 metros básicamente del principio de incendio, apuntar con la manguera, sacar el seguro, apretar y hacer un movimiento de abanico. Y siempre a la base del fuego. Porque por ahí veo que en la capacitación tienen la idea de que van a la llama directamente, no. Por ahí siempre enseñarle que tienen que ir a la base del fuego y con un movimiento de abanico, de manera de tratar de extinguir el principio de incendio. Claro. Si no encontramos un matafuego, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué otra herramienta podemos usar? ¿Qué herramienta? Bueno, en realidad tenés el hidrante o hidrante, que en muchas empresas hay hidrantes, que son los hidrantes de agua, también se puede utilizar. Y también en algunas empresas tienen el tema de las mantas ignífugas, digamos, sobre todo en las cocinas, que son mantas que lo que permiten eliminar el oxígeno en caso de un principio de incendio, terminan el oxígeno para que el fuego no se termine propagando. Son otros elementos, no solamente los extintores, sino también los hidrantes, las mantas ignífugas, todo esto. Pero más que trabajar sobre el incendio, yo digo siempre que trabajar sobre la prevención. Es decir, esto de, en los empaques, en las plantas de proceso, tener, por ejemplo, sistema de detección de incendios, que no son caros, que creo que es una medida principal para la inversión que hay en un empaque, el tema de los sistemas de detección de incendios, y después que la gente esté capacitada en cómo dar aviso rápido, digamos. Porque si la gente no está capacitada, por más que tenga el mejor sistema, bueno, creo que no sirve. Oh, correcto, es verdad. Muy bien. Gracias por todo, sumamente interesante. Bueno, te agradezco y gracias por venir a compartir. Sigamos compartiendo más información desde Santa Ana y desde esta jornada que realizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Y ahora vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la buena preparación del suelo para poder lograr una plantación exitosa en este cultivo. Sobre este tema hemos conversado con el ingeniero Juan Romero. La jornada de hoy era sobre plantación y cosecha de caña, entonces una parte fundamental para poder hacer una buena plantación es romper aquellas capas compactadas que puedan haber en el lote por el manejo, por el tráfico de maquinaria pesada, etcétera, que se haya hecho durante el cultivo, y poder lograr una buena preparación de suelo para poder así surcar y tapar la caña semilla, logrando un íntimo contacto entre el suelo y la semilla que nos va a asegurar una buena brotación de ese cañaveral. Entonces un poco lo que traté de abordar en la charla era algunos criterios básicos, generales, pero fundamentales a tener en cuenta a la hora de el número de labores que es necesario hacer cuando determinamos qué número de pasadas de rastra, de cincel o de descompactador es necesario hacer en una determinada situación. Que muchas veces el productor puede llegar a manejarse por receta, por una cuestión de tiempo y de logística, y en realidad a lo que yo apunté durante la charla es qué tener en cuenta para poder evaluar en cada situación la mínima cantidad, cuál es la mínima cantidad de labores necesarias para obtener un buen resultado, teniendo el menor gasto posible económico y de tiempo operativo. Y entonces en ese sentido, ¿qué tener en cuenta? Bueno, los aspectos claves, digamos, a tener en cuenta son, primero, la textura del suelo, del lote, y segundo, asociado a la textura, el nivel de humedad que tiene ese suelo al momento que yo quiero prepararlo. Entonces, un poco la recomendación era que en los suelos de textura fina, que son suelos que reaccionan de manera muy diferente al laboreo según el nivel de humedad que tiene el suelo, prestarle especial atención para tratar de laborearlo con una humedad intermedia, porque cuando se lo laborea con alto contenido de humedad, el resultado es incluso peor a la situación previa. Y si dejamos que el suelo se seque demasiado y lo trabajamos en suelo muy seco, el resultado son terrones muy grandes y duros, y eso nos va a llevar a tener que hacer un mayor número de pasadas para tratar de solucionar ese problema, requebrajar esos terrones, y podemos terminar pulverizando buena parte de ese suelo, lo cual es totalmente contraproducente porque destruimos la estructura natural del suelo, y ese suelo además súper laboreado queda muy sensible a recompactarse. Entonces la idea es, sobre todo en esos suelos de textura fina,
ubicar cuál es la mejor oportunidad, en qué mes es en qué momento lo encuentro con la humedad más adecuada para tener un buen resultado con el menor número de laboreos posible. Digamos. ¿Y en qué momento sería entonces? Bueno, la idea es evaluar en cada situación, porque yo puedo tener un suelo de una textura fina, por ejemplo, pero que esté en una condición baja de relieve, en un bajo, que suele estar húmedo en la mayor parte de... Si voy ahora a querer preparar ese lote, probablemente esté muy húmedo. Quizás sería mejor dejarlo para prepararlo en septiembre, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, algunas de las alternativas que hemos tocado en la charla es, por ejemplo, los lotes que van a rotación con soja. Probablemente conviene hacer el laboreo profundo antes de la siembra de soja, y cuando ya voy, después de la cosecha de la soja, a preparar suelo para la plantación de caña, ya no necesito hacer el laboreo profundo en un momento en donde, si estoy en zonas con riesgo de helada, lo mejor que puede pasarme es adelantar el inicio de la plantación. Y a su vez yo así, si el laboreo profundo lo hago antes de la siembra de soja, septiembre por ejemplo, puedo estar realizando esa tarea con el nivel de humedad más adecuado para obtener un buen resultado. Perfecto. Cuando hablas de profundidad, ¿hasta cuánto puede el productor avanzar en el laboreo? Bueno, en general, con las herramientas que en general disponemos en el medio cañero, como máximo podemos llegar hasta una profundidad de 45 centímetros, 40 centímetros cuando hacemos una tarea de descompactación. Que no significa que siempre haya que hacerlo. El descompactado es una tarea cara y que se justifica cuando tenemos capas duras en una profundidad que exceda, por ejemplo, la profundidad de un cincel. Yo con un cincel puedo preparar bien el suelo hasta una profundidad de 30 centímetros. Pero si tengo una capa dura en una zona donde todavía hay necesitamos un buen crecimiento de las raíces entre los 30 y los 40, 45 centímetros, voy a tener que recurrir a una tarea de descompactado profundo. Digamos. Bien, hacer una calicata para ver cómo está mi compactación sería lo ideal. Totalmente, lo ideal es no descompactar también por receta o por costumbre, sino hacer un par de pocitos en el lote de 50 centímetros de profundidad y identificar en qué profundidad y de qué espesor está la capa endurecida, y en función de eso definir si es necesario un descompactado o quizás pueda ser suficiente con un cincel. Claro, hablaste de suelos finos, pero ¿qué pasa con esos que son intermedios o más gruesos? Claro, en general, cuando los suelos ya son de textura media a gruesa, suelos franco-arenosos, arenosos franco, las fuerzas que interactúan, digamos, en el comportamiento del suelo ante la pasada del implemento no son tan marcadas, y entonces tenemos una ventana de humedad más amplia para hacer un buen laboreo. Entonces son suelos más fáciles de laborear con distintos contenidos de humedad. Lo ideal siempre es no hacerlo ni muy húmedo ni muy seco, pero tenemos una ventana más amplia y por eso el momento ideal para hacerlo, digamos que los podemos encontrar con mayor facilidad a lo largo del periodo destinado a preparación del suelo. Por eso mi recomendación fue, sobre todo, pensar primero en los suelos de textura fina, ubicar el mejor momento para preparar esos lotes y darle prioridad, y los lotes de textura más gruesa lo acomodamos en el resto de nuestro tiempo, digamos, disponible. Fin para este Siembra y Cosecha, gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, en 7 días para seguir recorriendo los campos del norte argentino. Será hasta la próxima. Chao.